Vamos a tratar de ir del 1 al 18. Claro, varias cosas. Primero, es un capítulo que muchos de nosotros, en más de alguna ocasión, más si venimos del trasfondo cristiano evangélico, hemos escuchado. Es un capítulo difícil de digerir. De hecho, si ustedes vienen de las congregaciones cristianas, como es el caso de la mayoría, es un pasaje que siempre se toca desde el punto de vista teológico. Y es complejo, pero muy, muy complejo. Voy a tratar de hacerlo simple y desde ya les voy a anticipar algo. Lo vamos a ver desde una perspectiva hebrea y también desde una perspectiva mística. No va a ser como lo que hemos estado acostumbrados a escuchar. Esto es importante, de hecho, ustedes son valientes porque se abren a escuchar una manera diferente de interpretar. La mayoría de gente es miedosa. ¿Cómo sabemos que alguien tiene miedo? Es miedoso aquel que se queda en la llamada zona de seguridad. Zona de seguridad es lo que usted conoce. Y de repente cuando nos dicen vamos a un lugar desconocido, poca gente quiere ir. En la literatura bíblica, básicamente no hay lugar para miedosos, sino hay lugar para gente que se quiere aventurar, como ustedes. Por eso Dios llama a Abraham a la aventura. Le dice, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Y usted conoce la historia que él deja Ur de los Caldeos. Y realmente él no sabe dónde va, sino que él sale por fe. Así que ir a un territorio que uno desconoce no es para multitudes. A veces son pocas personas las que están dispuestas a emprender un viaje que uno dice, pero ¿aquí a dónde me van a llevar? Como dice el dicho, más vale vieja conocida que nueva por conocer. O más vale viejo conocido que lo nuevo por conocer. En la Escritura no es así. En la Escritura la idea es que yo me aventure a un mundo desconocido. Y aquí sucede algo bien paradójico, porque por regla general la institución eclesiástica se caracteriza porque a las personas les dan una seguridad. De hecho, la fe es lo más inseguro que usted puede tener. Entonces acá ya es una paradoja, porque una institución religiosa lo que da es seguridad. La Biblia lo que da es inseguridad. Inseguridad de acuerdo a los estándares de este mundo, ¿okay? Pero seguridad de acuerdo al estándar de Dios. Por eso a cada rato se repite la palabra, no tengas miedo. A nadie le gusta salir de Egipto, por muy duro que sea Egipto, por muchos chilillos que le pegue Faraón, la gente prefiere lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Es un patrón en la Biblia. En la Biblia, de alguna manera, el que quiere seguridad, Jesús lo tenía muy claro, el que quiere salvar su vida, viviendo seguramente la va a perder. Y aquel que dice, bueno, aquí aparece este maestro, Yeshua de Nazaret, y Yeshua de Nazaret dice, ven, sígueme, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sígueme a una aventura que vamos a andar de pueblo en pueblo hablando del reino de Dios. Esa aventura no es para todos. De hecho, la gente de sinagoga en aquel tiempo, la gente de iglesia en este tiempo se la pierde, porque siempre quieren una estructura fija. Por eso una señal de madurez es que uno es flexible. Cuando uno es flexible, eso significa que usted es maduro. Si uno es rígido, eso significa que usted es muy cerrado. La palabra técnica en religión es, usted es muy dogmático. Es decir, es cerrado. Aquí hay que abrir, la mente hay que flexibilizarla. Habiendo dicho eso, entonces vamos a entrar acá con una mente abierta, con una mente flexible, con una mente que nos permita captar, lo que está sucediendo en Juan 1 y captar lo que es el logos. Aparece el logos. No sé cuántos han escuchado esa palabra, el logos, pero no voy a comenzar por ahí. Yo voy a comenzar por el 1.12, que es bien conocido de Juan. El 1.12 es sumamente conocido. Dice lo siguiente, de memoria quizás usted se lo puede. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos conocen ese versículo. Y el siguiente también lo conocen. Los cuales no son engendrados de sangre. Ya voy a explicar qué es eso. Ni de voluntad de carne. No son engendrados ni de sangre ni carne.
sino ni de voluntad de varón, de hombre, sino de Dios. Muy bien. Ponga atención a esto. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre y carne. Eso no quiere decir que todos nosotros, los aquí presentes, no hemos tenido un papá y una mamá que tiene sangre y carne. Sangre y carne en la Biblia significa un ser humano, un hombre mortal. De hecho, en la mística hebrea hay una palabra. Cuando nos referimos a un ser humano mortal, a los mortales, a los que tienen vida mortal, vida animal, se le dice un nivel de existencia nefesh. Es la palabra técnica también. Pero pasa algo interesante acá. Estos hijos de Dios, presten mucha atención, no es que no tengan un papá de carne y sangre. Aquí todos tenemos papá de carne y sangre, sino que ellos realizan, se dan cuenta, toman conciencia de que ellos no solamente tienen como antepasado a papá y mamá. Aquí viene ya el primer ejercicio de abrir la mente, sino que ellos también no solamente tienen de antepasado al abuelito y a la abuelita. Aquí hay que seguir abriendo la mente. Ellos se dan cuenta que no solamente tienen de antepasado al bisabuelo y a la bisabuela. Hay que seguir abriendo la mente. Ellos se dan cuenta o toman conciencia que no solamente tienen de antepasado al tatarabuelo y a la tatarabuela. Y uno debe de seguir yendo para atrás. Y si uno sigue yendo para atrás, obviamente, ¿a quién cree que vamos a llegar nosotros, que fue el padre y la madre de todos? Ya todos saben a dónde vamos, ¿no? ¿A quién? A Adán y a Eva. Y claro, y cuando vamos al texto nos damos cuenta que Adán y Eva también no aparecen de la nada. ¿Quién los creó? Dios. Correcto, Dios. Y es más, el texto en Génesis dice algo muy bonito. Hay una parashat que se llama Toldot. ¿Lo recuerda cuando estudiamos el judaísmo? Toldot. Toldot son genealogías, el famoso árbol, el árbol genealógico. La mayoría de nosotros, si hemos tratado de ver cuál es nuestro árbol genealógico, nos contentamos con saber quiénes eran nuestros abuelos. Si aquí yo le digo a alguien, dime el nombre de tu tatarabuelo, es bien difícil que alguien me diga el nombre de su tatarabuelo. Nuestra memoria es de corto plazo. Y la Biblia trata de abrir nuestra memoria a largo plazo. Voy a ocupar otra palabra, a plazo eterno. Y se nos ha olvidado de dónde venimos. Por eso el llamado en la Biblia es retorna a Israel. Teshuvá. ¿Retorno a dónde? A su origen. La palabra Toldot o genealogías aparece, antes de aparecer en la Parashat Toldot, aparece ahí por el capítulo 2 de Génesis, cuando dice, y estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Fíjese bien cómo son las cosas. Es decir, se da por sentado de que los cielos y la tierra, ¿okay?, forman parte de nuestro árbol genealógico. No sé si se está comprendiendo bien la idea. Ya lo voy a explicar más detalladamente. Pero a medida vamos para atrás, llegamos a que todos aquí venimos de Adán y Eva. ¿Y de quién viene Adán y Eva? Todos conocemos el texto. Vienen de Dios. El texto es claro cuando dice, y Dios el Señor formó a Adán. Y ojo, Adán, la palabra tierra es Adamá. Y Adán tiene conexión con tierra. De hecho, la palabra que mejor se traduce como Adán es del terrícola. Adamá, tierra. Adamá, tierra. Adán, tierra. Lo mejor es decir el terrícola. El terrícola resulta ser que se crea de la tierra, tiene tierra, al igual que usted. Su cuerpo tiene tierra, ¿o no es así? Tiene tierra, pero también el terrícola tiene algo más. No solamente barro, tiene espíritu, tiene aliento, Dios sopla, es decir, Dios sopla, y la tierra, el terrícola, se vuelve un nefesh. La palabra es un nefesh. Un nefesh con vida, un alma animal con vida. Pero ojo con esto, que tiene conciencia de que Dios o el Eterno le está insuflando hálito de vida. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque la mayoría de nosotros no operamos desde una conciencia o desde un sentirnos
divinos. La mayoría de nosotros opera desde un sentir terrícola. Dicho de otra manera, operamos solamente desde el cuerpo animal. No operamos o no hemos activado la conciencia del soplo divino. ¿Cómo lo sé? Por varias cosas. Primero, que para nosotros pesa más comer y beber que comernos una buena porción de la Escritura. Por eso Yom Kippur, ¿por qué tiene tanto poder Yom Kippur? Porque Yom Kippur es un día en el cual yo me doy cuenta, este día he pasado sin comer, el terrícola ha pasado sin comer, el terrícola ha pasado sin beber, el terrícola ha pasado sin reproducirse. Adán ha negado para trascender su tierra y encontrar un soplo divino, un hálito divino. Por eso Yom Kippur es bien poderoso. Y aquellos de ustedes que la primera vez lo hicieron completo, primero se dieron cuenta, no se murieron. Porque imagínense cómo las personas vienen, es que si yo ayuno un día completo, si no bebo agua, se me suben los triglicéridos, se me sube el colesterol, me voy a desmayar. Se quieren quedar en su zona de seguridad terrícola. Y si se muere, ¿cuál es el problema? Se entierra, no pasa más nada. No se atreven a darse cuenta, ojo, no se atreven a darse cuenta, a conocer, porque una cosa es oír, no solo de pan vive el hombre, eso yo lo puedo escuchar, pero no se atreven a conocer por ellos mismos, no que se lo diga el rabino, eso acá no vale, no que se lo diga el pastor, eso acá no vale, no a que se lo diga un cura, tampoco vale, sino a descubrir por ellos mismos que pueden pasar 25 horas sin comer, sin beber, sin reproducirse, y al final se van a sentir más contentos. ¿Por qué? Porque descubren que no solamente son hijos de papá y mamá, que tienen que mamar del pecho de su mamá para tener vida, sino que se descubren que el Shaddai es el amamantador, descubren que el Todopoderoso también los puede amamantar, dándoles un día entero solo palabra. Y eso es bien importante, solo palabra. ¿Por qué? Porque de hecho, logos, el término logos en el principio era el verbo, logos, verbo es palabra. Es decir, lo maravilloso de Yom Kippur es que yo siento, experimento, por eso es importante que un día usted lo haga y que se deje de cuentos, me voy a morir. Ya dije, si se muere está bien, muérase. O sea, una vida sin el sentido eterno no es vida. O sea, una vida sin sentirse divino es cuando las personas saben que algo les hace falta, se sienten incompletos. Por lo tanto, ese día, las personas que lo logran hacer, que lo experimentan, se dan cuenta de algo. No he comido y me siento más fuerte. No he bebido y me siento más pleno. No me he reproducido y me siento muy completo. Entonces, se dan cuenta de algo. Se dan cuenta del mundo espiritual. Lo conocen. ¿Por qué? Porque lo han experimentado. Lo mismo es la experiencia que narra aquí Juan. Okay, Juan dice, tenemos un nivel que casi todos conocemos, un nivel nefesh. Esto se traduce como un nivel carne y sangre. Un nivel carne y sangre. Es el nivel que casi todos conocemos. Nivel carne y sangre. Un nivel bajo, un nivel del terrícola, pero resulta ser que el terrícola Adán también tiene otro nivel. El terrícola Adán tiene una mezcla, es decir, somos una mezcla de carne y sangre, pero también tenemos aliento divino. Aliento divino. De modo que Adán significa, lo vuelvo a repetir, Adán es el terrícola que salió de la tierra. Adán es el terrícola que salió de la tierra. Y es cierto, tiene carne y sangre. No lo podemos negar.
Sí, tenemos carne y sangre, pero también tenemos aliento divino. Juan se va a encargar, y es muy importante, no solamente de decirnos, Jesús sabe lo que es el aliento divino, no. Juan lo que quiere es que sus lectores también lleguen a tomar conciencia de que el verbo, la palabra o el logos, lo voy a leer también por acá. Okay. El aliento divino también, el aliento divino es esto que se conoce como logos, o se conoce como la palabra. Ya voy a explicar por qué. De hecho, lo voy a leer, San Juan 1:1. En el principio, y antes de seguir leyendo, también hay que notar otra cosa. ¿En qué otra parte de la Biblia aparece la palabra en el principio? ¿A dónde? En Génesis. En Génesis. Por lo tanto, si aparece ahí, imagínense eso, en el principio, si aparece en el libro de Génesis, cuando vamos a Juan, es imperativo, pero se vuelve imperativo, pero imperativo entender. Juan me está hablando algo que para que yo le pueda sacar el provecho, tengo que haber leído Génesis 1:1, porque de alguna manera está conectado. ¿Y cómo sé que está conectado? Porque ocupa la primera palabra. De hecho, Juan es un renovado principio. Es un renovado principio. Yo tengo que entender tengo que captar lo que pasó en Génesis para poder captar lo que está pasando en el renovado principio. Y Juan dice lo siguiente: en el principio era el verbo. Ya voy a explicar lo que es el verbo. Verbo acá en griego se traduce como logos. Otro día podemos explicar de dónde viene esa idea, pero como hoy no nos vamos a meter en teología, sino que lo que yo quiero es que ustedes sientan algo. Eso es lo que yo quiero, que sientan algo, que experimenten algo. O sea, no quiero quedarme en la cabeza, quiero que sintamos algo, quiero que usted experimente algo. Por lo tanto, en el principio era el verbo, y el logos era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. En la primera de Juan está también. Correcto. ¿Perdón? En la primera de Juan está también en la primera, en uno. Sí, ahí estoy leyendo. Ahora, pero lo interesante, pero también, ojo con esto, porque la Biblia entonces nos está diciendo que en el principio estaba el verbo, en el principio estaba el logos, en el principio estaba la palabra. Son maneras correctas de traducirlas. Son maneras correctas. Hay una traducción por J.B. Phillips que dice lo siguiente: en el principio Dios se expresó a sí mismo. Esa traducción es bien bonita. Dios se expresó a sí mismo. ¿Y cómo se expresó a sí mismo? A través de su palabra, de su verbo o de su logos. Génesis, y si usted es lector de la Biblia, cuando Génesis comienza la creación, ¿cómo se hacen todas las cosas? 10 veces aparece en el capítulo 1 de Génesis y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 10 veces. Es decir, el capítulo 1 de Génesis me establece algo muy interesante. El Dios de la Escritura crea a través de su palabra. Eso está en Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. 10 veces dice, y dijo Dios. De modo que en pensamiento hebreo, cuando un hebreo habla, o en una clase se habla de la palabra, el hebreo piensa en la palabra de Dios como una expresión de Dios, como un agente creador, como un emisario. Voy a poner otro ejemplo, libro de los Salmos. Por la palabra de Dios, Salmos capítulo 33, por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Entonces, en pensamiento bíblico, Dios crea por medio de el logos, el verbo, la palabra. Dios habla, sale aire con sonido y Dios crea. En Génesis pasa algo muy interesante, pero muy interesante. Si tuviéramos una Biblia en hebreo, aparece 2 veces en esa palabra, aparece la letra A y aparece también la letra T, que es la última letra del alfabeto hebreo.
En griego se le llama el alfa y la omega. Es decir, esta palabra tiene un alfabeto. ¿Okay? De la alef a la tab. Y en griego, esa palabra o ese verbo va del alfa a la omega. ¿Ok? ¿Y por qué se dice en misticismo que las letras son los bloques con los cuales Dios creó todo? Porque en el mundo hebreo así se entiende. O sea, Dios crea por medio de la palabra. De hecho, por eso usted ha escuchado muchas veces esto, pero hoy le va a prestar más atención. Por eso Pablo, cuando dice ninguna palabra corrupta o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes, Pablo tiene un gran punto místico, pero la gente no se da cuenta. Es que si usted no habla bien, si usted habla destructivamente, su vida ahorita ya está destruida. Porque como usted lleva la imagen divina, sus palabras crean. Su alfa y omega crea. Cuesta mucho entender eso, pero el día que más que entenderlo, uno lo experimenta, primero uno deja de hablar en negativo, porque su ambiente es el que usted ha creado a través de lo que usted ha hablado, ni más ni menos. Por eso aquel que habla positivamente del todo, de la bondad de Dios, tiene ambientes muy sanos, porque Adán, el terrícola, por medio del aliento divino que viene de arriba, también él tiene la facultad de crear hablando. De hecho, en el mundo místico hebreo está la figura del golem. No sé cuántos han escuchado la figura del golem. Es como un androide, es como inteligencia artificial. Como Hulk. Algo así quizás, ¿no? Que se crea mediante la palabra. Si es verdad o no es verdad, eso sale sobrando. Lo importante es que usted se dé cuenta del poder de sus palabras. ¿Ok? Esto es muy importante. Y entender que es la palabra, ojo, la palabra de Dios también estuvo encarnada en Adán. Esto es muy importante. Primero también acá pasa algo, pero muy, muy importante. Adán también fue encarnado por la palabra. Pero no solo Adán. No. Todas las cosas son encarnaciones de la palabra. ¿Y cómo lo sé? Porque el mismo Juan lo va a decir. Lo voy a leer en el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, por el verbo, por el logos, por la palabra, por el alfa y la omega, por el principio y por el fin, fueron hechas todas las cosas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes vienen de iglesias, tal es el caso de la mayoría, aquí se piensa que solamente Jesús es el logos. Pero no es eso lo que dice ni Génesis, y tampoco es eso lo que dice Juan. Lo que pasa es que nuestros prejuicios son tan grandes que leemos el texto y como ya tenemos una idea preconcebida, lo vemos, pero no lo captamos. El texto es claro. Por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. No hay cosa que no posea el verbo. No existe. De hecho, si hay algo que usted me dice, mira, aquí está una mariquita, una abejita, y ahí no está el verbo, ahí no hay hálito divino, no puede ser. Si no hubiera hálito divino, entonces la abeja deja de ser. Deja de ser. Por eso en él estaba la vida, en el verbo. En la expresión contenida en la palabra de Dios estaba la vida. ¿La vida de quién? La vida de todos. No solamente la de Jesús. Esto es muy importante captarlo. Porque si no, de lo contrario, va a caer en algo que es sumamente perjudicial que la institución eclesiástica hace. Nos pone a Jesús muy lejano. Como que Él es el verbo, pero usted no, usted ni siquiera llega a sustantivo. Y por eso la Biblia, cuando uno la lee sin prejuicio, pero sin prejuicio, porque cuando hay prejuicios, por más que el versículo aparezca, usted no lo va a ver. Romanos dice, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿O no dice así la Escritura?
Claro, pero no lo vemos así. Usted lo pone a él en un pedestal y usted se pone muy abajo de él. Pero no, el pensamiento neotestamentario no es ese. Lo pone a la par. Primogénito, por ejemplo, yo soy el primogénito. Luego viene mi hermano Jonathan. Luego viene Adriana. Los tres compartimos sustancia, somos hermanos. Yo soy el primero. No importa, pero se puede decir entonces que Adriana es menos ser humano que Kenneth. El verbo está en mí, el verbo está en Adriana, el verbo está en Johnny. Que yo nací primero es otra cosa. De la misma manera que Jesús, de acuerdo al Nuevo Testamento, es alguien que toma conciencia después de muchos años que Adán ha estado dormido, porque Adán se duerme, muere, come del fruto y cae de nivel. Adán se duerme. Por eso Pablo va a decir, tenía que venir un segundo Adán. El segundo Adán es el primer Adán que está en lo profundo, despierta y dice, se me olvidó que lo que a mí me da vida es el verbo, es el logos. No solamente papá y mamá, sino en mí hay una intervención divina. Y esto va a ser pero muy importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no somos conscientes de la intervención divina en usted, usted no va a tener poder. No va a tener poder divino. Usted va a estar circunscrito solamente a la tierra. Es decir, usted va a ser un terrícola. Y con razón, Pablo todas estas ideas las maneja cuando él viene y dice, si ustedes han resucitado, pongan su vista en las cosas de arriba, en el cielo. La idea más que un lugar físico es, se nos ha olvidado quiénes somos. ¿Okay? Una abeja, un caballo, una mariposa, un árbol, una mata de guineo, una tomatera, un ser humano, todos sin excepción fueron creados por medio del verbo, por medio de la palabra. Y adentro de cada ser humano se encuentra el principio y el fin, entiéndase. En el alfabeto nuestro la A y la Z, en el alfabeto griego la alfa y la omega, y en el alfabeto hebreo la alef y la tab. Dicho de otra manera, también pasa algo acá. Si yo no siento en mí todas las letras, entiéndase, no la M, la Z, entiéndase, si no siento en mí toda la energía de la creación, por eso no me siento pleno. Y no se va a sentir pleno. Porque lo voy a poner en palabras místicas. Usted siente que le hace falta una T. Usted siente que le hace falta una L. Usted siente que le hace falta una B. Usted sabe que le hace falta algo. Es más, al terrícola le hace falta todo el alfabeto. Fíjense que en hebreo pasa algo bien interesante. ¿Cuál es la unidad más básica en biología del ser humano? ¿Okay? Está el cuerpo, están los órganos, están los tejidos, bueno, los sistemas, están los órganos de cada sistema, están los tejidos. ¿Y los tejidos cómo se forman? Núcleo, pero célula. La célula es la unidad básica de la vida. Y no me va a creer. La alef y la tab, la alfa y la omega. Yo como T la puse. La alef y la tab. ¿Sabe cómo se dice célula en hebreo? Ta. Al revés. ¿Qué significa eso? Su célula misma a cada ser humano le recuerda la tab y la alef, el alfa y la omega. Está en cada célula tuya. En hebreo, célula se dice ta, es decir, alfa omega, omega alfa, solo se le da vuelta. Si nosotros logramos captar eso, esto tiene muchas implicaciones, porque entonces nosotros podemos sanar, podemos curar. Todo humano tiene adentro el aliento divino, el logos, el verbo o la palabra. Hoy voy a explicar cosas que aparentemente aquí, pero es que aquí aparentemente dice que solo Jesús. No dice eso. De hecho, es más, y no el texto dice más a todos.
los que le recibieron. Y ojo con esto, la palabra recibieron, si usted sabe un poco de hebreo, pues yo creo que usted ya sabe qué palabra aparece ahí, todo lo que le recibieron. ¿Qué palabra cree que aparece en le recibieron? ¿Ok? Le Kabbalah. Kabbalah es recibir. Es un recibir místico. A todos los que le recibieron, los que estudian Kabbalah saben, Kabbalah significa recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen, ahí la palabra es emuná, no creencia, emuná, porque la recepción en Kabbalah es por emuná. Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos lo que en misticismo se llama una filiación o una cadena ascendente. Otra vez, vuelvo al punto. Sí, Jesús es divino, es primogénito. Sí, pero Quique es hermano de Jesús. Sí, pero Merceditas es hermana de Jesús. Sí, pero Argentina es hermana de Jesús. Ojo, por sustancia. Por sustancia. Por sustancia. Esto primero es información. Luego esto se tiene que hacer carne. Porque cuando se hace carne, se caen todos los miedos, se caen las inseguridades, se caen las limitaciones también. Porque entonces cae por su peso. Con razón Jesús dice, lo que yo hago también ustedes lo van a poder hacer. Pero mientras yo solamente veo que el terrícola solamente es carne y sangre, yo no puedo acceder a la dimensión del aliento divino. Y pasa algo interesante. Y es chistoso, porque aunque usted no lo siente, usted lo tiene. Correcto, porque tenemos vida. De hecho, por eso aquí viene la parte más chistosa de que es un terrícola, o que es un ser humano. Un 4% usted lo hace consciente, el 96% su cuerpo, el aliento divino, el verbo, el alfa y la omega, le está diciendo a su cuerpo, respire, digiera, regulando su ritmo circadiano, regulando su coherencia cardíaca, regulando su parpadeo. O usted está diciendo, parpadea ahorita, Kenneth. Y comienza usted a decir algo, hoy entiendo, este montón de palabras divinas siempre están guiando mi cuerpo, correcto. De ahí el boom de ciertas corrientes místicas orientales, deja de pensar y conéctate con la sabiduría de tu cuerpo. Si tu cuerpo sabe qué hacer, tu cuerpo sabe lo que tiene, tu cuerpo conoce más que tu mente racional, porque tu cuerpo resulta ser que la unidad más pequeña de información de tu cuerpo contiene la alfa y la omega, el principio y el fin, la célula, ta. Pero si uno no lo sabe, de hecho, por eso Juan va a decir, hablando de Jesús, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pablo también va a decir, vuestros cuerpos, o no saben que vuestros cuerpos son templos del Espíritu, el cuerpo. Nosotros no vemos el cuerpo así. Eso se requiere también sentirlo, vivirlo. No mucha gente percibe que su cuerpo es templo de Dios. De hecho, hay mucha gente que ve su cuerpo y le avergüenza. Hay gente que ve su cuerpo y no le gusta, porque solamente tienen la imagen estética del cuerpo, tienen la imagen terrícola del cuerpo, pero todavía no ha entrado en contacto con la imagen divina del cuerpo. Por eso, esto más que teología es una experiencia. Claro, yo sé que le está haciendo sentido a usted, pero es una experiencia. El verbo permea todo, absolutamente todo. Y por eso, en pensamiento bíblico, teshuvah, que quiere decir volver, retorno, el retorno es que yo retorne hasta mi origen. Recuerdo que a veces un alumno estaba leyendo a Charles Darwin, la teoría de la evolución, la cual es fabulosa. El problema es que el ser humano, su mente es muy corta. De repente nos ponemos a pelear. Sí, pero en la evolución puede ser que el ser humano en el árbol genealógico llegue al mono. Pero a mí eso no me preocupa que llegue al mono. Porque lo que pasa es que hay que seguir la cadena. O sea, el problema nuestro es que nuestra visión es muy corta. Pero siga la cadena. Si es que la cadena viene y primero todos los seres vivientes estaban en el agua. ¿A dónde aparece eso? Génesis. ¿Ok? Primero hay vida en las aguas, luego hay vida en la tierra, un tipo de evolución, ¿no? Pero a mí no me preocupa que digan, todos tenemos como antepasado una tilapia, a una hoja colorada.
eso a mí no me preocupa. Es decir, porque aquí el problema siempre es una mente muy estrecha. O sea, una mente bien chiquita. Sí, pero ¿y el pescado de dónde viene? Ah, es que habían algas y estaban las primeras bacterias. ¿Y esas bacterias de dónde vienen? Es que hay que encontrar la primera célula. ¿Y esa primera célula de dónde viene? Esto, es de ir siempre para atrás. Bueno, al ir para atrás tenemos que llegar. Bueno, al universo de dónde viene. La famosa palabra ex nihilo, de la nada. Es decir, le llamamos nosotros Dios. Ex nihilo, de la nada, la creación de la nada. Entonces, ¿de dónde venimos? De la nada. Ojo, de la nada, según el parámetro terrícola. Pero la nada, y usted ya conoce el juego de Jesús, en la nada está el todo. Tú quieres todo, lo vas a perder. Tú abrazas la nada, lo vas a ganar. Me preocupa muy poco lo del mono. Hay que ir más atrás. De hecho, también en astronomía, otro buen libro que leímos con los alumnos, El universo es un dragón verde, de un gran cosmólogo, Brian Swift. También Carl Sagan, otro gran cosmólogo, personas no religiosas que estudiando se dan cuenta, tus átomos se fabricaron en el calor de una estrella. Entonces para ellos dicen, tu cuerpo es polvo de estrellas, ya eso es bien grande, pero también eso no me preocupa. Bueno, pero a las estrellas, ¿quién las creó? O sea, siempre uno puede ir atrás. Alguien dice, pero ¿hasta dónde debo ir atrás? Génesis 1 y Juan 1. Debes ir atrás hasta que llegues al principio. Ve al principio. Tenemos que ir a esta letra. Hay que ir a la A. Hay que ir a la Aleph. Hay que ir hasta allá. Y, ojo, aquí vamos teoría. Es importante que usted busque, voy a ocupar esta palabra, que usted busque este verbo, este logos, esta palabra, ese aliento divino. Es importante que usted lo busque y lo sienta. Porque si no lo siente, usted está muerto. Estar muerto en pecado es que usted no siente el aliento divino. Es más, las iglesias están llenas de pecadores. ¿Cómo lo sé? Porque no está la vida del verbo. ¿Y qué es lo que hay? La muerte de la competencia, la muerte de la envidia, la muerte de los celos, la muerte de la división, la muerte del odio, la muerte del rencor, la muerte de la amargura. No hay la vida. ¿Qué hace Yeshua? ¿O quién es Jesús? Es alguien que toma conciencia en un renovado principio de lo que Adán perdió. Adán pierde la conciencia divina. Yeshua recuerda que su origen es de arriba. Y Juan dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres, el verbo se hace carne. Ojo, pero no solamente se hace carne en él. Ya vimos, todas las cosas han sido preñadas por el verbo. Si no hay verbo, todo esto deja de existir ahorita. Voy a seguir leyendo. Entonces, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a leer despacio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ya voy a explicar esto, porque también aquí la gente entra en conflicto. Juan no era la luz, solamente Jesús es la luz del mundo. Tampoco dice eso la Biblia. No es cierto. Simplemente acá lo que Juan me está dando a entender, hay alguien que testifica que aquel segundo Adán con conciencia divina está acá para despertar también nuestra memoria. ¿Cómo sé que no solamente Jesús es la luz del mundo? Porque Él lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por eso. ¿Y cómo sé que no solamente Él es la luz del mundo? Porque Pablo también dice, Filipenses, vosotros sois como luminarias resplandecientes. Entonces, ojo, todo esto mete en problemas a las personas en las instituciones religiosas, porque se les pone a Yeshua en un pedestal inalcanzable.
No así el Nuevo Testamento. Te pone a la par. A él lo pone como primogénito, nada más, como luz, pero tú también eres luz. Como preñado por el Verbo, pero tú también eres preñado por el Verbo. Todos, o sea, todos. Por lo tanto, ¿por qué a veces yo creería, no juzgando, pero si nosotros comprendiéramos esto, la sociedad cambiaría? Porque entonces nos damos cuenta, en sustancia, todos somos iguales. Todos. Por fuera somos diferentes. De ahí que en biología también pasa algo interesante. ¿Cuánta diferencia hay entre el ADN de una mosca y el ADN humano? Como 4%. Y la gente se enoja. ¿Y por qué se enoja? Si también hay verbo en ellas, en las moscas. Y eso lo dice la biología. Eso es biología. Y más aún con los chimpancés. El ADN es casi similar. Y la gente se enoja. ¿Y por qué se enoja? Toda la creación comparte la Aleph y la Tab. Toda la creación. Pero toda la creación lo comparte. Voy a seguir. Aquella luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. La palabra conocer. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le... Conocer es la palabra hebrea, da'at. Fíjese bien cómo son las cosas. Usted me dice, bueno, ¿qué? Aquí hay un gran problema. O la luz venía o la luz estaba. Dígame usted. Aquella luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. O venía o estaba. Ambas cosas. Ambas cosas. Es como el prólogo. Bueno, ¿estaba con Dios o era Dios? Ambas cosas. El pensamiento simultáneo, la simultaneidad de pensamiento. Cuando nosotros nos dejamos preñar por el Verbo o por la palabra, por el aliento divino, también sucede otra cosa. Cuando la parte terrícola, solamente tenemos la parte terrícola, cuando solamente estamos gobernados por carne y nefesh, comer, beber, reproducirnos. Cuando solamente estamos preñados de mamá y papá, entonces solamente está la parte terrícola. Claro, tenemos un gran miedo de morir. Pero de repente, cuando uno realiza, bueno, el verbo está y estaba. Fíjese bien lo que le quiero decir. Si el verbo está en usted, tal como dice Juan, y el verbo está y estaba, eso implica que lo que a usted le da vida por dentro, siempre ha estado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que su esencia siempre ha estado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que su esencia es eterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En ese momento se quitan los miedos. Pero para eso entonces tiene usted que tomar conciencia de que también el aliento divino, que es eterno, forma parte de usted. Y por eso cuando el hombre muere, la carne al hoyo y el espíritu a lo eterno. Y el espíritu se lleva toda la información que le dio en la carne. Y cuando el espíritu baja a carne, para que la carne revele toda la información que trae el espíritu. Y cuando usted se va, es para que usted se lleve toda la información que la carne le dio. ¿Sí? Y alguien dirá, pero ¿y entonces vivimos como espíritu o vivimos como carne? La respuesta es ambas. Ambas. Siempre ambas. Ambas. De ahí que Jesús de Nazaret, cuando él dice, miren, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, lo terrícola. Ténganle miedo a aquel que tiene potestad acá y potestad eternamente quemar el cuerpo. Hoy lo comprende, es cierto. También pasa algo cuando uno descubre el verbo adentro, pasa algo que esto es imperativo, porque mientras el ser humano tenga miedo, lo va a controlar el rabino, lo va a controlar el pastor, lo va a controlar el imán, lo va a controlar la sinagoga, lo va a controlar un maestro. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo.
La gente que tiene miedo lo controla medio mundo. ¿Y cómo lo controlan? Con miedo. ¿Perdón? El chamuco. Con el chabuco. ¿Ok? Medio mundo lo controla uno. ¿Por qué nos controlan? Porque el animal tiene miedo. El nefesh tiene miedo. Es más, a mí me gustaría 1 Corintios 15, búsquemelo en Google, porque alguien puede decir, pero mira Kenneth, y estas ideas del nefesh están en la Biblia. Si Pablo lo sabía, 1 Corintios 15, cuando él dice, porque primero lo animal, después lo espiritual. Pone a Adán primero con lo animal. ¿Qué es lo animal? Carne y sangre. ¿Okay? 1 Corintios 15 está, primero Adán terrenal y luego Adán celestial. Y aparece ahí la frase animal, porque Pablo también conoce toda esta terminología, Pablo la maneja. Entonces, ¿qué es un animal? De hecho, un ser humano que no se sabe divino, pues es un animal. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Ahorita lo voy a leer. Ahí está. ¿Lo encontró, Ethel? Pero lo espiritual no es primero. Léalo fuerte. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Y luego lo espiritual. No sé si ahí... Sí, sigue leyendo. Sí. No, sigue leyendo, ahí está. Dígame cuál es. 46. Primera de Corintios 15, 46. Ok, escuche esto. 45, pero preste mucha atención, 1 Corintios 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se fijó aquí? Este pasaje es difícil de entender sin cábala. Con cábala es lo más fácil. Sin cábala es como el Chapulín. ¿Qué habrá querido decir? ¿Verdad? Lo que está tratando de decir es que si el ser humano no toma conciencia de que es divino, de que el Logos mora en él, de que la Aleph y la Tab está en él, de que el Alfa y la Omega está en él, de que el aliento divino es lo que lo vivifica, pues entonces es como un animal. Por eso entendemos cuánta gente se comporta como animales. De repente, aquí el gran descubrimiento del Nuevo Testamento, del pacto renovado, es: aparece el segundo Adán, Yeshua. Aparece el segundo Adán. Y él viene con conciencia. Y lo dice en Juan: yo vengo de arriba. Y eso molestaba a la gente. Molestaba a la gente que también no le podía decir: yo también vengo de arriba. Eran animales. No entendían el mundo de arriba, no entendían el mundo del Logos, del verbo. De hecho, eso era lo que quería Jesús hacer, abrir las mentes y decirle: todos ustedes vienen de arriba. Padre en hebreo significa origen. El Padre, ¿de dónde vienes tú? De arriba, del cielo. Mucha gente no podía recibir eso, como también hoy mucha gente no lo puede recibir. De hecho, no solamente tenemos a Jesús arriba, inaccesible, tenemos al pastor arriba, inaccesible. Tenemos al rabino arriba, inaccesible. Tenemos al doctor arriba, inaccesible. ¿Cuánto doctor viene? Y cuando va el paciente le dice: usted se va a morir. Claro, pero ¿cómo se le ocurre a un doctor decir eso? Él no puede saber cuándo usted se va a morir. Pero ¿qué mete? Miedo. ¿Qué mete un profesor que aplaza? Miedo. ¿Qué mete en los políticos? Miedo. ¿Y por qué se mete miedo? Porque así se gobierna el animal. Al animal se le gobierna con miedo. Por eso el místico tiene algo: rompe todas las estructuras de poder. Y claro, entonces los que tenían el poder en el Nuevo Testamento, las facciones fariseas, políticas, saduceas, ¿por qué odiaban a Jesús? Porque rompió la estructura de poder de ellos. Y les dijo: miren, aquí todos tienen acceso directo, sin la intermediación de su templo, que también era el templo de él, físico.
pero también él tenía otro nivel de ver las cosas. En ese momento que se caen los miedos, el ser humano es libre y conoceréis la verdad. Esta es la verdad. Ojo, y lo más interesante, la verdad está dentro de ti. ¿Por qué? Porque la palabra está dentro de ti. Ya lo estamos viendo. De ahí que Deuteronomio va a decir, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo que tienes que hacer es sacarla. Claro, dice uno, es cierto. La escritura, el misterio siempre estuvo allí. Solo que mis ojos estaban cerrados al misterio. El misterio es ese. Mas aquellos con capacidad de cabalá, de recibir, dice, por emuná, por fe, a los que tienen capacidad de recibir por fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, ojo, en hebreo suena así, estos no solamente nacen de carne y sangre, sino que también saben que vienen de arriba. O sea, no es esto o aquello. El hebreo, recuerda que el rabino Bob explicaba, cuando el hebreo dice esto no quiere decir que no. Dice, mira, además de esto hay algo más. ¿Ok? Esto es muy importante, porque tampoco puedo negar que soy carne y sangre. Claro que soy carne y sangre. Entonces la carne y sangre no se anula, la carne y sangre se trasciende. Por eso, el mejor ejercicio, un gran ejercicio para que usted sienta la energía del verbo, es el ayuno. Porque en el ayuno usted le dice a la carne, no solamente eres carne, eres ángel. Ese es el poder de Yom Kippur. Pero cuando la gente se quiere quedar en su animalada, sí, se quiere quedar en su animalada, está bien. O sea, no se quiere salir de allí. No se quiere entrar en contacto con ella, con un ayuno que vivifica. ¿Por qué? Porque Adán no solamente vive de pan de la tierra. ¿Por qué? Porque lleva el hálito divino. Dicho de otra manera, necesita semita, pero necesita que la palabra salga. Por eso decimos, voy a tal lugar porque me quiero alimentar de la palabra. Eso es ser espiritual. Quiero comer palabra, me quiero comer un libro. ¿Pero por qué me lo quiero comer? ¿Por qué se despierta eso? De hecho, las personas cuando nacen de nuevo, esa es otra manera de nacer de arriba, lo primero que hacen es comienzan a leer. Nunca han sido lectores y comienzan a leer. Porque la lectura es un alimento para el alma. Alimenta el alma. Un poema, no necesariamente la Biblia, un poema, un cuento, una fábula, la Biblia, una Hagadá, alimenta el alma. Yo necesito escuchar el hijo pródigo siempre, porque es como comerme una pupusa. Cuando solamente se vive como terrícola, es cuando la gente dice, ¿qué es eso? ¿Realmente qué es eso? Pero hoy en día mucha gente ya está cansada de vivir a lo animal y andan buscando en los negocios, andan buscando negocios con propósito, andan buscando salirse de iglesias que solo están en estado animal, quieren espiritualidad, quieren sentir el alfa y la omega, el primero y el último, es decir, se quieren sentir completos, se quieren sentir plenos, quieren sentir que no les falta nada, quieren sentir la parte divina. ¿Okay? Lo quieren sentir. Dice lo siguiente, voy a ir terminando. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Saben qué? Hay una versión hebrea que dice lo siguiente, me encanta. No son engendrados, dice, de fuerza. No son engendrados de fuerza. Con esto voy a terminar. No son engendrados de fuerza humana, ¿okay? De fuerza humana, de fuerza terrícola. De ahí que tiene gran sentido la historia de Abraham e Isaac, porque Ismael fue engendrado con fuerza nefesh, con Agar, la esclava, mientras que Isaac, por eso Dios le dice, no, necesito, Abraham, que tú te des cuenta que puedes tener un hijo sin fuerza nefesh, sin fuerza animal. Abraham ya no tiene fuerza animal para tener un hijo. Sara no tiene fuerza animal para tener un hijo. Ya no pueden hacer el amor a lo animal. Ya no. ¿Se entiende la idea? Ya no. Por cierto, lo cual también tiene su lugar. Ya se alegró, ¿verdad? Tiene su lugar también. Pero ¿cuál es la historia que nos dice? Nació Isaac, que no es producto de la fuerza humana.
Lo mismo con Miriam, la Virgen María. Miren, si es cierto que era niña, y si es cierto o no que Sara era vieja, no importa. Lo que importa es que la Biblia me está diciendo algo. Si solo conocen el nacimiento mamífero, los mamíferos dan a luz igual que nosotros. Si ustedes solo conocen el nacimiento mamífero, nunca han probado el alfa y la omega. Nunca has probado la alef y la tav. Nunca has probado el principio y el fin. Tienes que descubrirte como Isaac. Tienes que descubrirte, ojo, como Yeshua. Porque si tú no te descubres como alguien que también nace sobrenaturalmente, no tienes parte en el reino de Dios. De ahí que el Talmud sale con una gran idea. El Talmud sale con una idea bárbara y dice: 3 socios hay en tu creación. ¿Lo recuerda? Tu papá, tu mamá y el Eterno. ¿Qué me dice el Talmud para el que sabe leer mística? El Talmud me dice: no olvides, tú eres hijo de tus padres, pero también tú eres hijo de Dios. Juan 1 nos introduce a esta gran verdad. Claro, ¿qué hace esto? Se derrumba el dogma del unigénito. Es más, lo voy a explicar también porque el siguiente versículo dice: a Dios nunca nadie lo ha visto, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Okay? El unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. ¿A dónde aparece la palabra unigénito en primera vez? El Yahid aparece con la historia de Abraham e Isaac, ¿lo recuerda? Y recuerda, Isaac es el hijo divino, porque no es por mediación humana. ¿Qué es Jesús? El hijo divino. Hay un paralelo, ¿ok? ¿Y qué se decía en el Midrash acerca de Abraham? Cualquiera que quería hablar con Abraham, hablaba con Isaac. Porque Isaac, usted lo va a recordar, lo estudiamos hace como 10 años. Isaac era igualito al papá. De ahí que la idea cuando dice que Jesús es el unigénito, no está excluyendo, ¿ok? Jesús no es un excluyente semidios. No. Me está diciendo, a Dios nadie lo vio jamás. A Abraham nadie lo vio. ¿Quieres hablar con Abraham? Habla con Isaac. ¿Quieres hablar con el Padre? Entonces mira, ahí está un ser humano que descubre que él lleva la imagen divina. Esa es la idea. Y si hablas con él, estás hablando con el Padre. Ojo, pero si también habla con Mercedita, usted está hablando con el Padre. Pero si habla usted con Quique, también está hablando con el Padre. Y como lo sé, porque Jesús mismo, al final él dice algo muy bonito. ¿Y cuándo ustedes me dieron agua a mí? ¿Y cuándo ustedes me dieron pan a mí? Si tú fuiste a ver a Quique en la cárcel, entonces me fuiste a ver a mí. Sí, lo entendemos. La sustancia es la misma. La gente dice: yo quiero servir a Jesús. Si usted va a servir un vaso de agua a alguien, le está sirviendo a Jesús. Claro, yo sé que la institución religiosa se beneficia de todos aquellos que sirven sin salario. Bueno, deberían de pagarles al final, a todos. Porque no solo esos son los tipos de servicio que hay. Todo es un servicio. Y cuando usted se lo presta a alguien, se lo está prestando al Mesías. Y no lo digo yo, no es invento mío, aparece en el Evangelio. Claro, pero como uno tiene el prejuicio de la teología, y en el prejuicio de la teología, Jesús es imposible que sea el que usted ve, pero es imposible, pero eso es teología. Pero no así en la Biblia. En la Biblia es: usted sirve un vaso de agua. Jesús dice: me lo diste a mí. ¿Pero por qué él puede decir eso? Porque la esencia de él, la esencia, es la misma que usted tiene. Claro, entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación acá, por eso en el misticismo se ocupa meditar. ¿Por qué se ocupa meditar? Porque aquí no hay ni 1000 Aves Marías, ni 1000 Padres Nuestros al estilo católico, o sea, del diente labio, que puedan hacer aterrizar esa verdad. La meditación sí. Porque la meditación de repente toma media hora, toma una hora, en el que usted se concentra en una cosa. La alef y la tav. Quiero sentirlas. Y pasa una hora meditando. Es decir, lo graba. Lo logra sacar de dentro. Es un trabajo.
Y a veces no es una meditación, a veces pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4. A veces se necesita tiempo conectar con quien usted es. Se necesita tiempo conectar con que el Logos es usted. Se necesita tiempo conectar, por eso en el judaísmo, ojo, en un animal hay Logos, sí o no. Por supuesto, si la Biblia dice, por medio de él fue creado todo. Por eso incluso cuando se va a matar a un animal para comer, recuerda, se mataba ritualmente. ¿Por qué? Porque había que darle una muerte digna al animal. ¿Pero por qué hay que darle una muerte digna al animal? Porque lleva la Alef y la Taba. Es más, una piedra tiene conciencia divina. Como lo sé, precisamente por eso cuando el sumo sacerdote subía al altar de piedra, se ponía calzoncillos. Y el rabino dice, ¿pero por qué se ponía calzoncillos? Porque las piedras lo podían ver. Todo está impregnado de Dios. Esto no es panteísmo, es pananteísmo, es diferente. Todo, absolutamente todo. De ahí que los movimientos ecológicos, los movimientos de que el planeta no se caliente, los movimientos de salvemos la ballena, son más cristianos que los mismos cristos. Porque comprenden algo que la institución religiosa hace rato se olvidó. Y es que todos somos encarnaciones de Dios. Todos, sin excepción. La institución farisea, saducea, excluye. El movimiento de Jesús incluye. De ahí que había lugar para prostitutas, para publicanos, había lugar para ricos, Nicodemo, y había lugar también para pobres, para todos. La casa del banquete se tenía que llenar, porque el reino de Dios es inclusivo, no es exclusivo, no es VIP, es para todo el mundo, es para todo el mundo que quiera. El que no quiere la Coca-Cola ni a la fuerza es rica. Para todo aquel que quiere, como al final dice Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, y al que tenga sed le daré de beber del agua de la vida gratuitamente. Así que Juan 1 no nos está diciendo que solo Jesús es el verbo, no nos está diciendo que solo Él es divino, nos está diciendo todos somos el verbo, todos somos divinos. Llegó el momento de que dejemos de ser solo animales, mamíferos. De hecho, en biológicamente hablando, y aquí hay un par de doctores, ustedes saben, ¿a dónde entra el ser humano? Somos mamíferos. Y de hecho, hay muchas personas que son mamíferas. La mayoría quizás. Pero llegamos al momento del despertar. No solamente somos mamíferos, tenemos chispa divina. El movimiento hasídico, o Pablo, o los cantos, oh mi pequeña luz, voy a dejar brillar, oh mi pequeña luz. Siempre lo hemos sabido. Pero muchas veces el poder se ha encargado de suprimir quién tú eres, para tenerte esclavo. Pero también al final ni le echemos la culpa al poder, porque yo creo que al final uno mismo quiere seguir siendo esclavo. Egipto es eso. Egipto está dentro. Y es el momento que tú oyes la voz y te dicen, hey, vámonos a otro lugar. Vamos a descubrir lo espiritual, el aliento divino. Vamos a descubrir tu parte divina. Primera de Pedro, segunda de Pedro, ustedes son copartícipes de la divinidad. Son versículos que siempre han estado allí. Pero claro, el prejuicio es tan grande y de ahí el miedo. El miedo es, pero me van a poner esta etiqueta, hereje. Y ya con eso lo quieren... Al animal se le controla con eso. Al animal lo controlan con decirle, Kenneth el hereje. Al animal Kenneth lo controlan. Pero el Hijo de Dios Kenneth ya no lo pueden controlar, ni parar, ni callar. Porque ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo.